Igualmente, la nueva alianza por medio del Santísimo Sacramento de la Eucaristía no sólo santificará los ritos del Antiguo Testamento llevándolos hasta su plenitud, sino que, como dice San Alfonso María de Ligorio, hace pues Jesucristo en la Eucaristía el mayor de todos los milagros. En efecto, la institución de nuestro Señor de la Santa Eucaristía significará no ya sólo la conexión de la liturgia de la palabra de la sinagoga con la liturgia sacrificial del templo, llevadas ambas a la plenitud de su perfección, sino que posibilitará la verdadera participación de la humanidad en el culto celestial ya en esta vida terrena, pero de manera velada, es decir, bajo la forma sacramental. La Santa Misa, el sacramento de la Eucaristía, el sacrificio de la nueva alianza establecida por el Señor la noche antes de su pasión, no será ya una copia simbólica de esta liturgia celestial que acabamos de describir, como lo era el culto del Antiguo Testamento. Se trata de la unión real, aunque velada a los sentidos, del cielo y de la tierra, en el santísimo sacramento del altar, que nos hace partícipes del sacrificio único y eterno en el que Cristo se ofrece al Padre en el Espíritu Santo para la salvación del mundo, derramando su gracia santificante a todos los que le contemplan con fe. Esta es la morada de Dios con los hombres. Él pondrá su morada entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Él, Dios con ellos, será su Dios. Libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3. San Leonardo, en el artículo 1.1 de su obra El tesoro escondido de la Santa Misa, nos lo explica. La principal excelencia del santo sacrificio de la misa es que debe ser considerado como esencial y absolutamente el mismo que se ofreció sobre la cruz en la cima del Calvario, con esta sola diferencia, que el sacrificio de la cruz fue sangriento y no se ofreció más que una vez, satisfaciendo plenamente el Hijo de Dios con esta única oblación por todos los pecados del mundo, mientras que el sacrificio del altar es un sacrificio incruento que puede ser renovado infinitas veces y que fue instituido para aplicar a cada uno en particular el precio universal que Jesucristo pagó sobre el Calvario por el rescate de todo el mundo. De esta manera, el sacrificio sangriento fue el medio de nuestra redención y el sacrificio incruento nos da su posesión. El primero nos franquea el inagotable tesoro de los méritos infinitos de nuestro divino Salvador. El segundo nos facilita el uso de ellos poniéndolos en nuestras manos. La misa, pues, no es una simple representación o la memoria únicamente de la pasión y muerte del Redentor, sino la reproducción real y verdadera del sacrificio que se hizo en el Calvario, y así con toda verdad puede decirse que nuestro divino Salvador, en cada misa que se celebra, renueva místicamente su muerte sin morir en realidad, pues está en ella vivo y al mismo tiempo sacrificado e inmolado. Vi un cordero de pie como degollado. Este es el verdadero y más grandioso misterio de la fe, fruto de la locura de un Dios que nos ama tanto, que no le basta con humillarse haciéndose hombre y morir de la manera más cruenta a manos de sus criaturas ingratas, cargando sobre sí el castigo que correspondía a nuestras culpas, sino que quiso que todas las naciones, y no sólo el pueblo de Israel de aquel tiempo, participásemos de ese momento, extendiendo su Santa Iglesia Católica por toda la tierra y ofreciendo este mismo y único sacrificio en cada uno de nuestros altares para hacernos partícipes de la liturgia celestial. Así se cumple lo anunciado por el profeta Isaías en el capítulo 60, versículos 2 y 3. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, sobre ti aparecerá su gloria, y las naciones acudirán a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Y lo revelado al profeta Malaquías, que se encuentra en el capítulo 1, versículo 11 de su libro. Desde el sol levante hasta el poniente, grande es mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre un sacrificio de incienso y una oblación pura. Pero nuestro Señor no se conformó con que fuésemos solo asistentes y testigos de tan gran misterio.
quiso hacer de nosotros criaturas nuevas, elevarnos sobre la propia naturaleza carnal atada al pecado y la concupiscencia, para hacernos capaces de vivir aún en esta tierra con la santidad y perfección celestiales. Así como Moisés alimentó a su pueblo en su largo peregrinar por el desierto, nuestro Señor quiso fortalecernos en este destierro, no con un alimento terrenal, sino con el mismísimo pan de los ángeles con el que terminan todas las prefiguraciones, para que podamos un día ser dignos de participar de las eternas delicias de su reino. El Señor ha dejado un memorial de sus maravillas, ha dado alimento a quienes le temen. Salmo 111, versículos 4 y 5. Y él mismo, tal y como atestigua el apóstol San Juan en el capítulo 6, versículos 32, 33 y 35 de su Evangelio, afirma: en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Y de este modo, dándose como alimento, quiso nuestro Señor constituirnos ya en este mundo en templos vivos de la Santísima Trinidad, para que le ofrezcamos diariamente a ejemplo de Cristo la oblación de todas nuestras potencias y sentidos y el sacrificio de nuestra vida. Nuestro Señor prometió a sus discípulos tras la última cena, como atestigua el apóstol San Juan en el capítulo 24, versículo 23 de su Evangelio, lo siguiente: Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Igualmente, nuestro Señor les prometió la presencia y asistencia del Espíritu Santo en el versículo 16. Yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito, para que esté con vosotros para siempre. San Pablo lo confirma en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 15 y 19. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros y habéis recibido de Dios, y que no os pertenecéis? De este modo, al poder ofrecer diariamente nuestros sacrificios, oraciones y actos de piedad, en unión con la oblación de Cristo sobre el altar de nuestro corazón, y presentarlos a Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo, participaremos íntimamente en el gozo de los santos que se encuentran ya en la liturgia celestial, y junto con ellos podemos exclamar, como escribe San Juan en el Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, que nuestro Señor Jesucristo, no por nuestros méritos, sino únicamente por su infinito amor, ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. y de todos nosotros el Señor ha elegido a algunos para revestirlos de una dignidad especial, para que actuando por medio de ellos pueda el Señor obrar el gran milagro de la transustanciación, es decir, la transformación del pan y el vino por medio de la acción del Espíritu Santo en el cuerpo y la sangre del Señor, para ser así ofrecido al Padre en nuestros altares por la salvación del mundo. ¡Oh, qué gran milagro! El mismísimo Señor y Rey del universo hecho pan y vino para alimentar a sus propias criaturas. Oh sagrado banquete, en el que se recibe al mismo Cristo, se renueva la memoria de su pasión, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. Exclama Santo Tomás de Aquino, y ante tan gran misterio afirma San Francisco de Sales: es imposible considerar a nuestro Salvador en acción más amorosa ni más tierna que esta, en la cual, por decirlo así, se anonada y se hace alimento para penetrar en nuestras almas y unirse íntimamente con los corazones y cuerpos de sus fieles. Dice San Juan Crisóstomo: ¿Qué pastor alimenta con su propia sangre a las ovejas? Aún las madres a veces procuran que a sus hijos los alimenten las nodrizas. Mas Jesús en el sacramento nos mantiene con su mismo cuerpo y sangre, y a nosotros se une. Y San Leonardo va incluso más allá. Meditando sobre el poder del que han sido revestidos aquellos que fueron llamados a participar del sacerdocio de la nueva alianza, exclama: ¿Qué lengua de hombres ni aun de ángeles podrá explicar jamás un poder tan ilimitado?
¿Quién hubiera podido concebir que la voz de un hombre que ni aun puede sin algún esfuerzo levantar una paja, debería estar por gracia dotada de una fuerza tan prodigiosa que obligase al Hijo de Dios a bajar del cielo a la tierra? Este es un poder mucho mayor que el de trasladar los montes de un lugar a otro, secar el océano o detener el curso de los astros. Este es un poder que de algún modo rivaliza con aquel primer fiat, por medio del cual sacó Dios el mundo de la nada, y que parece aventajar en cierto sentido al otro fiat por el cual la Santísima Virgen recibió en su seno al Verbo Eterno. En efecto, la Santísima Virgen no hizo más que suministrar la materia para el cuerpo del Salvador, que fue formado de su substancia, es decir, de su preciosísima sangre, pero no por medio de ella ni de su operación, mientras que la voz del sacerdote, en cuanto obra como instrumento de nuestro Señor Jesucristo en el acto de la consagración, reproduce de una manera admirable al hombre Dios bajo las especies sacramentales, y esto tantas cuantas veces consagra. ¿Cómo podría el hombre inventar algo que supera todo entendimiento humano o angélico? ¿Quién lo creería? Y, en verdad, si nuestro Redentor no nos hubiese favorecido con tan alta dádiva, ¿quién hubiera podido pedírsela? ¿Quién se hubiera atrevido a decirle: Señor, si deseáis demostrar vuestro amor, ocultaos bajo las especies de pan y permitid que por manjar os recibamos? El pensarlo nada más se hubiera reputado por locura. Explica San Alfonso María de Ligorio, y añade: Mas lo que al hombre no le es dado ni imaginar, lo pensó y realizó el gran amor de Cristo. De hecho, en el mismo momento en el que nuestro Señor explicó el gran milagro que iba a realizar, fue reputado por un loco y abandonado por la inmensa mayoría de sus discípulos, como constatan las Escrituras. Los judíos contemporáneos a nuestro Señor se burlaron de la idea de comer su carne y beber su sangre, como dice el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 52. Discutían entre sí los judíos y decían: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Los judíos no creían que fuera posible que Jesús les diera de comer su carne. Ellos afirmaban lo mismo que los herejes a lo largo de los siglos y hoy en día las sectas protestantes e incrédulos, que estas palabras de nuestro Señor no podían ser entendidas literalmente, sino que él hablaba metafóricamente por medio de símbolos. Pero esta afirmación suya es insostenible, porque nuestro Señor mismo refutó inmediata y duramente a los judíos, explicando la naturaleza del Santísimo Sacramento y afirmando que el recibirle como alimento es condición indispensable para la salvación, como se dice en los versículos del 53 al 58. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Si nuestro Señor estuviese hablando metafóricamente, les hubiese aclarado el malentendido y evitado que sus mismos discípulos, y no ya sólo los judíos, comenzaran a dudar seriamente de él. Escuchemos los versículos del 60 al 63. Muchos de sus discípulos al oírle dijeron: «Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo?». Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: «Esto os escandaliza, y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida».